Atención. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la avaricia y el engaño se encuentran con una mente brillante y subestimada? Prepara tus nervios, porque lo que estás a punto de leer te dejará sin aliento. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte historias como esta. Richard Herrera se erguía sobre el pulcro ataúd de caoba, una lágrima solitaria, trazando un camino impecable por su mejilla. Para los dolientes reunidos, Richard era la viva imagen de un esposo afligido, con el corazón roto por la súbita pérdida de su querida esposa, Isabela. Pero mientras apretaba la mano de su amante por la espalda, la lágrima no era por la mujer que acababa de enterrar. Era una lágrima de triunfo. Había interpretado el papel, soportado los años, y ahora el gran premio finalmente estaba a su alcance. La vasta fortuna de Isabela, de 8 cifras. Él y Sofía lo tenían todo planeado, pero nunca planearon para Isabela. Nunca imaginaron que desde más allá de la tumba, la mujer callada que habían subestimado tan a fondo había tendido una última y devastadora trampa. Lo que encontraron en el banco al día siguiente no sería su boleto al paraíso, sino un pasaje solo de ida a un infierno de su propia creación. El día del funeral de Isabela Herrera fue, según todos los indicios, un evento magistralmente orquestado. Celebrado en un martes fresco de finales de octubre, el aire en la majestuosa ciudad de Sevilla, España, llevaba el dulce y melancólico aroma de las hojas secas de naranjo. El servicio tuvo lugar en la parroquia de San Lorenzo, una venerable estructura gótica cuyas vidrieras proyectaban una luz sagrada fragmentada sobre los rostros sombríos de la élite andaluza. Richard Herrera, de 52 años, estaba al frente, su rostro una máscara de dolor cuidadosamente construida. Su cabello salpicado de canas estaba perfectamente peinado. Su traje negro a medida ocultaba el ligero vientre que había desarrollado durante años de buena mesa y vinos finos, todo cortesía de su esposa. Se secó los ojos con un pañuelo de seda. Sus hombros ocasionalmente se estremecían con un sollozo que sonaba totalmente convincente para los que estaban en los bancos. Era un actor fenomenal. Tenía que serlo. A su lado, sin embargo, separada por un respetable espacio, estaba Sofía Vidal. A sus 28 años, era todo lo que Isabela no había sido durante la última década. Vibrante, descaradamente sensual y pendiente de cada palabra de Richard. Hoy interpretaba el papel de la amiga de la familia, una mujer más joven que supuestamente había admirado mucho a Isabela. Su vestido negro era discreto, su maquillaje sutil. Solo Richard podía ver el destello de fuego triunfante en lo profundo de sus ojos esmeralda. Era una mirada que habían compartido innumerables veces en los últimos 2 años, una promesa silenciosa de la vida que estaba a punto de comenzar. Isabela Ferrer Herrera había sido una fuerza silenciosa, heredera de la fortuna de componentes tecnológicos de Ferrer Innovación. Era una mujer de intelecto y gracia, conocida más por su labor filantrópica y sus impresionantes jardines privados que por cualquier ostentación social. Había sido la socia silenciosa y estable en su matrimonio, el pilar financiero sobre el cual Richard construyó su identidad como consultor, un título vago que principalmente implicaba hacer contactos en el club de campo y gestionar la cartera de Isabela, a menudo para su propio beneficio. Su muerte había sido repentina, un aneurisma cerebral, dijeron los médicos, sin previo aviso. Un momento estaba leyendo en su conservatorio, al siguiente se había ido. Para Richard,
La noticia entregada por un médico solemne en el hospital había sido menos una tragedia y más una pistola de salida. Después del funeral, los dolientes se reunieron en la finca Herrera, una extensa mansión colonial de 7 dormitorios ubicada en 3 acres de terrenos meticulosamente ajardinados. La casa era el dominio de Isabela, llena de su gusto discreto y costoso. Muebles antiguos, obras de arte originales y libros de primera edición. Mientras los invitados ofrecían sus condolencias, Richard asentía gravemente, aceptaba sus apretones de manos y murmuraba: «Ella era mi todo. No sé cómo seguiré». Sofía, mientras tanto, se movía entre la multitud con una simpatía practicada, rellenando copas y ofreciendo pañuelos. Ofrecería un suave «Isabela fue tan buena conmigo» a una tía anciana, su voz quebrándose lo suficiente como para ser creíble, una vez que el último de los invitados se hubo marchado, dejando una casa impregnada del aroma de los lirios y la comida del catering. La fachada se derrumbó. La puerta principal se cerró con un clic, y Sofía prácticamente se derritió en los brazos de Richard, sus labios encontrando los suyos en un beso hambriento y desesperado. «Lo hicimos, Ricky», susurró ella, su voz abandonando su tono lúgubre y adquiriendo una excitación sin aliento. «Somos libres». Richard la abrazó fuerte, sus manos recorriendo su espalda. La máscara de dolor había desaparecido, reemplazada por una sonrisa engreída y posesiva. «Paciencia, mi amor. La paciencia es una virtud, y la nuestra está a punto de ser muy, muy bien recompensada». La condujo al gran salón, pasando el imponente retrato de Isabela que colgaba sobre la chimenea de mármol. En la pintura, Isabela miraba con ojos serenos e inteligentes, una sonrisa débil, casi conocedora, en sus labios. Por un fugaz momento, Richard sintió un pinchazo de inquietud, una sensación que rápidamente descartó como nervios post-funeral. «Mañana a primera hora», dijo, sirviéndoles a ambos una generosa copa de Macallan de 25 años, el más fino de Isabela. «Vamos al banco, Banco Santander. Ya he hablado con nuestro gestor de patrimonio privado, el señor Ortiz. Lamentó mucho mi pérdida, por supuesto». Richard resopló. «Tendrá todo el papeleo listo. Como único beneficiario, debería ser una simple transferencia de activos a mi nombre». Los ojos de Sofía brillaron. «¿Cuánto crees que es? ¿La cantidad líquida total?» Richard agitó el líquido ámbar en su copa, saboreando el momento. Después de vender algunas de sus posiciones bursátiles el año pasado, y con sus ahorros personales y su cuenta corriente, estimaría que en algún lugar en el rango de los 12 millones. Eso sin contar el fondo fiduciario que heredó, que es un poco más complicado, pero el efectivo líquido, eso es nuestro para tomarlo. Dejó escapar una risa baja. 12 millones de euros, más o menos. La respiración de Sofía se entrecortó. Se lanzó a su cuello. «Oh, Ricky, los lugares a los que iremos, las cosas que compraremos. No más esconderse, no más andar a hurtadillas». Se echó hacia atrás, su expresión poniéndose seria. «Lo primero es lo primero. Esta casa tiene que irse. Es de ella». Ella gesticuló vagamente hacia la elegante decoración tradicional. «Quiero algo moderno. Cristal y acero. Una piscina infinita. En Marbella». «Lo que quieras, mi amor», dijo Richard, su voz suave como la miel. «Marbella, Mónaco, la luna. Todo está sobre la mesa ahora». Pasaron la noche planeando su nueva vida. Navegaron por catálogos de yates en línea. Discutieron juguetonamente sobre el color del Lamborghini que quería Sofía, y esbozaron un itinerario de 6 meses que comenzaba en las Seychelles
y terminaba en los Alpes suizos. Bebieron el whisky caro e hicieron el amor sobre una alfombra persa que había costado más que el primer coche de Richard, todo bajo la atenta mirada de la mujer del retrato. Mientras Richard finalmente se quedaba dormido esa noche, con Sofía acurrucada a su lado, sintió una profunda sensación de satisfacción. Había capeado la tormenta. Había jugado a largo plazo, tolerado un matrimonio sin pasión por la seguridad que le brindaba, y encontrado el amor, o lo que él llamaba amor, a un lado. Se había salido con la suya. Era rico, era libre, y el futuro era un cheque en blanco. Nunca consideró la posibilidad de que Isabela, la mujer tranquila y sin pretensiones a la que había traicionado tan a fondo, pudiera haber estado jugando un juego más largo que él. A la mañana siguiente, Richard se despertó con una alegría que no había sentido desde que era niño en la mañana de Navidad. La luz del sol se colaba por la ventana del dormitorio, iluminando motas de polvo bailando en el aire. Por un momento olvidó dónde estaba. Luego, la realidad de su nueva vida se precipitó, y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Sofía ya estaba despierta, tarareando en el baño. «No tardes mucho, cariño», gritó. «El destino nos espera». Se vistieron con la precisión cuidadosa de personas que se dirigen a una coronación. Richard eligió un traje brioni gris carbón, una camisa blanca impecable y una corbata roja potente. Sofía vestía un elegante traje de pantalón color crema que gritaba lujo discreto. Parecían una pareja poderosa, una visión de riqueza y éxito. Se saltaron el desayuno, demasiado eufóricos por la anticipación para comer. El viaje al centro de Sevilla fue una vuelta de la victoria. Richard conducía el Mercedes clase S negro de Isabela, el motor un suave ronroneo de satisfacción. Sofía tenía su mano en su muslo, sus uñas pintadas de un desafiante y festivo carmesí. «Piensa en ello, Ricky», dijo ella, mirando el horizonte de la ciudad. «Para la hora del almuerzo seremos multimillonarios. Podremos entrar en cualquier tienda, comprar lo que queramos. No se trata solo del dinero, Sofía», dijo Richard, tratando de sonar profundo. «Se trata de la libertad, el reconocimiento. Siempre fui el esposo de Isabela Herrera. Ahora solo seré Richard Herrera, y yo seré la señora Sofía Herrera», añadió ella, apretándole la pierna. «Suena bien, ¿verdad?» «Le daremos unos meses», dijo Richard rápidamente. «Por las apariencias, un año quizás. Tenemos que parecer que estamos de duelo». La mentira le supo amarga, pero era una parte necesaria de la actuación. Llegaron al imponente rascacielos de cristal y acero que albergaba las oficinas del Banco Santander. Subieron en el ascensor hasta el piso 45, al mundo sereno y silencioso de la gestión de patrimonio privado. El aire era diferente aquí arriba, enrarecido, con olor a dinero y a productos de limpieza caros. Una recepcionista con una sonrisa educada e impenetrable los saludó. «Señor Herrera, lamentamos mucho su pérdida. El señor Ortiz no está disponible en este momento, pero ha pedido a la señora Gómez que se reúna con usted. Ella es la gerente de sucursal y manejó muchas de las cuentas de la señora Herrera directamente. Por favor, tomen asiento». Richard sintió un destello de molestia. Ortiz era su hombre. ¿Quién era esa mujer Gómez? Aún así, un gerente de sucursal era un puesto importante. Asintió bruscamente y llevó a Sofía a un par de mullidos sillones de cuero con vistas al Guadalquivir. Unos minutos después, una mujer de unos 50 años se acercó a ellos. Iba impecablemente vestida con un traje azul marino, su cabello gris peinado en un bob severo, pero elegante. Su expresión era profesional,
pero carecía del tono cálido y adulador al que Richard estaba acostumbrado de los asesores financieros. «Señor Herrera», dijo, su voz fría y directa. «Soy María Gómez. Mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de su esposa. Isabela fue cliente aquí durante más de 20 años. Una mujer notable». «Gracias, María», dijo Richard, extendiendo una mano. «Ella es una querida amiga, Sofía Vidal. Está aquí para apoyarme». La señora Gómez le dio a Sofía una breve e indescifrable mirada antes de que su atención volviera a Richard. «Por supuesto. Por favor, síganme». Los condujo no a una oficina grande y cómoda, sino a una pequeña sala de reuniones impersonal, con una mesa de cristal y 3 sillas. No hubo ofrecimiento de café o agua. La atmósfera era clínica, no festiva. La primera semilla real de duda comenzó a germinar en la mente de Richard, así que Richard comenzó a intentar tomar las riendas de la reunión. «Como estoy seguro de que saben, soy el único beneficiario de la herencia de Isabela. Hablé con Ortiz sobre el inicio del proceso de consolidación de sus cuentas y la transferencia de los activos. Esperaba que pudiéramos firmar el papeleo principal hoy». La señora Gómez cruzó las manos sobre la mesa. No abrió ninguna carpeta ni sacó un solo formulario. «Señor Herrera, las finanzas de su esposa eran complejas. Aunque en el Banco Santander gestionamos una parte significativa de su cartera de inversiones, la disposición de su patrimonio no es tan simple como una transferencia directa de activos». La sonrisa de Richard se tensó. «¿Complejas? ¿Qué quiere decir? Es un testamento estándar. Lo obtengo todo. Yo era su esposo. Eso es un asunto que su asesor legal discutirá con usted», afirmó la señora Gómez con calma. «Isabela nombró a un único albacea para su testamento y a un fideicomisario para sus asuntos financieros. Esa persona no está en este banco». Sofía, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. «¿Quién es entonces? ¿Con quién tenemos que hablar, señora?». La señora Gómez miró un bloc de notas que tenía delante, aunque Richard sospechó que ya se sabía el nombre de memoria. «Todos los asuntos finales de la señora Herrera, incluida la ejecución de su testamento y el desembolso de cualquier fondo, están siendo manejados exclusivamente por su abogado personal, el señor Alejandro Ramos, de Ramos & Asociados, CLP». El nombre golpeó a Richard como un chorro de agua fría. Alejandro Ramos. Era el abogado de Isabela, un abogado estirado de la vieja escuela de un prestigioso bufete en la Avenida de la Constitución. Richard lo había conocido 2 veces, ambas en galas benéficas. Ramos había sido educado pero distante, con ojos que parecían ver a través de la encantadora fachada de Richard. Isabela siempre había insistido en usarlo para sus asuntos legales personales, separada de los abogados corporativos que Richard prefería. «Ramos», repitió Richard, su voz un poco demasiado alta. «¿Por qué pasaría todo por él? Mi nombre está en las cuentas, conjuntamente en algunas de ellas. Solo la cuenta corriente del hogar era conjunta, señor Herrera», le corrigió la señora Gómez con suavidad, pero firmeza. «Tiene un saldo de 37,22 euros. Usted tiene acceso total a eso, por supuesto. Todos los demás activos, las cuentas de corretaje, los fondos del mercado monetario, las carteras de bonos, estaban únicamente a nombre de Isabela. Y su directriz final, recibida y notariada hace 3 meses, estipula que a su muerte, todo el control se transfiere al albacea, el señor Ramos, a la espera de la lectura oficial del testamento. 37.000 euros. La cifra era un insulto. Ni siquiera cubriría una de las salidas de compras de Sofía. «Esto es ridículo», farfulló Richard. «Un retraso burocrático. Llamaré a Alejandro ahora mismo y lo arreglaré».
Creo que él espera su llamada, dijo la señora Gómez, su expresión inmutable. Le dejó su tarjeta. Deslizó una tarjeta de presentación de color crema y papel grueso sobre la mesa. Se sintió como una tarjeta de visita del mismísimo Grim Reaper. El camino de regreso al ascensor fue silencioso y pesado. El aire de celebración se había evaporado por completo, reemplazado por una densa nube de confusión y enfado. La mano de Sofía ya no estaba en el muslo de Richard. Ella miraba por la ventana, con la mandíbula tensa. ¿Qué diablos fue eso, Ricky?, siseó tan pronto como se cerraron las puertas del ascensor, su voz un susurro venenoso. ¿Qué está pasando? No es nada, insistió Richard, aunque su corazón comenzaba a latir con ansiedad. Es solo algo de burocracia legal. Ramos es un viejo dinosaurio. Lo hace todo al pie de la letra. Probablemente solo esté disfrutando de su cuota de poder. Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. ¿Por qué Isabela, que valoraba la eficiencia, establecería un sistema tan enrevesado? ¿Por qué dar el control total a un abogado en lugar de permitir una simple transferencia a su marido? El retrato de Isabela brilló en su mente, esa sonrisa serena y conocedora. Sacó su teléfono y marcó el número de la tarjeta. Una voz nítida y profesional respondió. Ramos y Asociados. Necesito hablar con Alejandro Ramos. Soy Richard Herrera. Un momento, señor. Después de una breve pausa, el propio hombre estaba al teléfono. Su voz era exactamente como Richard la recordaba. Seca, precisa y desprovista de calidez. Richard, le esperaba. Mis condolencias. Ahórrese las condolencias, Alejandro, espetó Richard. Acabo de estar en el Banco Santander. Me dicen que usted tiene todas las cartas. Me gustaría saber qué está pasando. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ciertamente, estos asuntos se discuten mejor en persona. ¿Podrían usted y la señorita Vidal estar en mi oficina a las 3 de la tarde de hoy? Podemos proceder con la lectura del último testamento de Isabela entonces. La inclusión del nombre de Sofía fue un golpe deliberado y calculado. Ramos lo sabía todo. La confianza que Richard había sentido hacía solo una hora era ahora un recuerdo lejano, reemplazada por un frío y creciente temor. El juego había cambiado, y él ni siquiera conocía las nuevas reglas. Las oficinas de Ramos and Asociados, SLP, eran la encarnación física del dinero antiguo y la autoridad legal inquebrantable. Ubicadas en una histórica casa señorial en el barrio de Triana, el interior era un mundo de caoba oscura, accesorios de latón y el tenue y agradable olor a libros antiguos y cuero. Estaba diseñado para intimidar, para hacer que los clientes sintieran que el peso de siglos de precedentes legales estaba de su lado, o en el caso de Richard, una incursión en su contra. Richard y Sofía fueron conducidos a una gran oficina en la esquina que daba al río. Estanterías cubrían las paredes de suelo a techo, llenas de volúmenes legales encuadernados en cuero. Un reloj de pie sonaba solemnemente en la esquina, marcando los segundos con una gravedad inquietante. Alejandro Ramos estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble. Era un hombre alto y delgado de unos 60 y tantos años, con una melena de cabello blanco y penetrantes ojos azules detrás de unas gafas con montura dorada. Se levantó cuando entraron, sus movimientos precisos y económicos. Richard, señorita Vidal, por favor, tomen asiento. Señaló 2 sillones de respaldo alto frente a su escritorio. No ofreció un apretón de manos. La atmósfera estaba cargada de tensión. Sofía se removió incómoda en su silla, su caro traje de pantalón, de repente sintiéndose como un disfraz.
Richard, tratando de recuperar alguna apariencia de control, se inclinó hacia adelante. Alejandro, dejemos de lado las teatralidades. Solo dime de qué se trata todo esto. Isabela y yo teníamos un acuerdo simple. Soy su esposo. Soy su beneficiario. ¿Qué hay que discutir? Ramos lo miró por encima de sus gafas. Isabela era una mujer brillante, Richard. Era muchas cosas, pero nunca fue simple. Y tampoco lo son sus últimos deseos. Deslizó un grueso documento encuadernado sobre el escritorio. Este es el último testamento de Isabela Herrera, firmado y atestiguado hace 6 semanas. Hizo algunas revisiones significativas de sus versiones anteriores. El estómago de Richard se apretó. 6 semanas atrás. Eso fue justo después de su viaje secreto a la Costa del Sol. Un viaje que le había dicho a Isabela que era un retiro de desarrollo de negocios. Alguien debe haberlos visto. Alguien debe haberle contado. Como albacea, Ramos continuó su voz, un monótono desapasionado. Es mi deber leerle las partes relevantes. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Isabela Ferrer Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales y corporales, por la presente declaro este como mi último testamento. Ramos saltó el preámbulo legal. A mi esposo, Richard Herrera, le dejo lo siguiente. Richard contuvo la respiración. Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el abogado. Lego nuestra residencia principal en Calle del Rey Moro, 142, Sevilla, España, y todo su contenido, para que lo disfrute durante el transcurso de su vida natural. Richard soltó un suspiro de alivio a medias. La casa. Al menos obtuvo la casa. Valía al menos 8 millones de euros por sí sola. Ramos continuó. Este legado está sujeto a las siguientes condiciones estrictas. Primero, Richard debe continuar residiendo en la casa como su residencia única y principal. No puede vender, arrendar o sacar ninguna hipoteca adicional sobre la propiedad. Segundo, todos los impuestos de propiedad, mantenimiento y conservación, estimados en aproximadamente 250.000 euros anuales, deben ser pagados por él con sus propios fondos. El patrimonio no cubrirá estos costos. El alivio de Richard se desvaneció. 250.000 euros al año. Su negocio de consultoría apenas superaba una 10ª parte de eso. La casa no era un regalo, era un ancla. Ramos no se detuvo. Además, lego a mi esposo, Richard Herrera, una asignación personal para ayudar con sus gastos de subsistencia. Aquí estaba, el dinero. Esta asignación será por la cantidad de 2.000 euros al mes. La cifra flotó en el aire, tan pequeña que era ridícula. 2.000 euros al mes. Era menos que su presupuesto para vino. Sofía soltó un pequeño y ahogado jadeo. 2.000, espetó. Eso es todo. Ramos la miró como si notara una mosca en la habitación. Por favor, permítame terminar, señorita Vidal. Volvió su mirada hacia Richard, que estaba pálido y con la boca abierta. Esta asignación también es condicional. Es pagadera solo mientras Richard permanezca soltero y no cohabite con otra pareja. En caso de que se vuelva a casar o cohabite, tanto la asignación como su derecho a residir en la casa se pierden inmediatamente. La propiedad se vendería entonces, y todos los ingresos se destinarían al fideicomiso Ferrer. Era una jaula dorada, perfectamente construida. Isabela lo había encadenado a su memoria, a su casa, y lo había obligado a una vida de soledad. Estaba siendo castigado, y ella estaba usando las mismas cosas que él codiciaba, la casa, el dinero, como instrumentos de su castigo. El resto, dijo Richard,
Su voz ronca. La cartera, las acciones, el efectivo, los 12 millones. Ah, sí, dijo Ramos, pasando una página. La mayor parte de mi patrimonio, incluyendo todos los activos líquidos, acciones, bonos y participaciones, actualmente gestionados por el Banco Santander, valorados a esta mañana en aproximadamente 4.000 millones de euros, junto con los activos de mi fideicomiso familiar heredado, valorados en 4 millones de euros adicionales, se consolidarán en una única entidad. Ramos hizo una pausa para un efecto dramático, mirando directamente a Richard. Esta entidad se conocerá como la Fundación Isabela Ferrer. Es una fundación benéfica dedicada a proporcionar refugio, asistencia legal y becas educativas para mujeres y niños víctimas de abuso doméstico y emocional. La sala quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie. Las palabras golpearon a Richard como un golpe físico. Una organización benéfica para mujeres maltratadas. La ironía era tan densa, tan potente, que era sofocante. Ella lo había regalado todo. La fundación, continuó Ramos, su voz inquebrantable, será gestionada por una junta directiva, que presidiré. Los estatutos de la fundación prohíben explícitamente que cualquier miembro de la junta, empleado o asociado, tenga alguna relación personal o financiera con Richard Herrera. Cerró el documento con un suave golpe. Ese, en esencia, es el testamento. Usted obtiene la casa y una pequeña asignación siempre y cuando viva solo, como un monje. Todo lo demás, la vida que ustedes se imaginaron, va a ayudar al mismo tipo de mujeres de las que usted, señorita Vidal, ayudó a mis clientes a convertirse en víctimas. La última parte fue pronunciada con un ligero filo. La primera grieta en su fachada profesional. Sofía se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de furia. ¡Esto es una locura! Ella claramente no estaba en su sano juicio. Impugnaremos esto. Conseguiremos nuestro propio abogado. Ramos se recostó en su silla, con una mirada de leve lástima en su rostro. Puede intentarlo, señorita Vidal. Sin embargo, usted no tiene legitimidad legal, ya que no se la menciona en el testamento. En cuanto a Richard, puede impugnar, por supuesto. Pero Isabela fue muy minuciosa. Durante los últimos 3 meses, se sometió a 3 evaluaciones psicológicas separadas por 3 psiquiatras líderes diferentes. Todos ellos han proporcionado declaraciones juradas, testificando su lucidez, inteligencia y firme estado mental hasta el día de su muerte. También hizo una grabación de video aquí en esta oficina, explicando su razonamiento con calma y claridad. Cualquier juez consideraría este testamento inquebrantable. Impugnarlo agotaría los pocos recursos que le quedan a Richard. Richard permaneció congelado, el mundo girando sobre su eje. Miró a Sofía, su rostro contorsionado por la rabia, y luego a Ramos, el estoico mensajero de su perdición. Vio su futuro pasar ante sus ojos, un hombre solitario en una casa cavernosa que no podía pagar, perseguido por el fantasma de la mujer a la que había agraviado. ¿Por qué?, susurró Richard, la palabra apenas audible. ¿Por qué haría esto? Alejandro Ramos se quitó las gafas y comenzó a pulirlas con un paño. Isabela era una buena persona, Richard, pero no era tonta. Creía en las consecuencias. Una vez me dijo, la gente debería obtener exactamente lo que se merece. Parece que se ha asegurado de eso. Se puso de pie, indicando el final de la reunión. Mi asistente validará su estacionamiento. Las palabras fueron el insulto final y despectivo. Salieron a trompicones de la oficina, el reloj de pie pareciendo sonar más fuerte, burlándose de su derrota.
La vida que habían soñado había desaparecido, reemplazada por una pesadilla de la que no había despertar. El viaje de regreso a Sevilla fue un capullo de silencio tóxico. Richard apretó el volante del Mercedes, sus nudillos blancos. El coche, que esa mañana se había sentido como un símbolo de su victoria, ahora se sentía como un disfraz prestado que pronto tendría que devolver. Sofía se sentó rígida en el asiento del pasajero, mirando por la ventana, su cuerpo irradiando una furia fría. No en el momento en que la puerta principal de la mansión se cerró detrás de ellos, el silencio se rompió. «¡Una asignación! ¡Una maldita asignación!». La voz de Sofía era estridente, resonando en el gran vestíbulo. 2.000 euros al mes, Ricky. Mi factura mensual de Amex es 5 veces esa y me he estado conteniendo. «¿Qué quieres que haga, Sofía?», respondió Richard, su voz áspera por la desesperación. «¿No oíste al hombre? Es inquebrantable. Hay grabaciones de psiquiatras. Ella me acorraló desde todos los ángulos imaginables. «¿La dejaste hacer esto?», chilló Sofía, girándose para mirarlo. Su rostro estaba sonrojado, su maquillaje cuidadosamente aplicado, incapaz de ocultar el pánico puro en sus ojos. «Durante 2 años me dijiste lo inteligente que eras, cómo tenías todo bajo control, cómo estabas gestionando sus finanzas. ¿Cómo no lo viste venir? ¿Cómo pudiste ser tan estúpido?». La palabra estúpido hirió a Richard más que cualquier otra cosa. Era lo único de lo que se enorgullecía de no ser. Ella estaba tranquila, leyendo sus malditos libros y cuidando sus rosas. ¿Cómo se suponía que iba a saber que estaba tramando en secreto el equivalente financiero de un ataque nuclear? Se pasó las manos por el cabello, paseándose por el suelo de mármol blanco y negro. «La casa, no podemos venderla, no podemos alquilarla. Tenemos que pagar $250,000 al año solo para mantenerla. ¿De dónde se supone que voy a sacar ese tipo de dinero?». «Ese es tu problema», escupió Sofía. «Tú eres el que tiene que vivir aquí solo como una especie de viejo ermitaño triste para conseguir tu pequeña paga. ¿Dónde me deja eso a mí? No voy a poner mi vida en pausa para ser tu novia secreta de paso, entrando y saliendo para que no pierdas tu preciada asignación». El sueño de Marbella y las piscinas infinitas se había convertido en esta fea y sórdida realidad. Su futuro compartido se construyó sobre la base de la fortuna de Isabela. Sin ella, no había nada que los mantuviera unidos, excepto un crimen compartido de traición, y eso se estaba convirtiendo rápidamente en resentimiento. «Encontraremos una manera», dijo Richard. Su voz carecía de cualquier convicción. «Conseguiré un abogado, uno mejor. Tiene que haber una laguna legal». Pero la búsqueda de una laguna legal resultó ser un camino rápido hacia más desesperación. Al día siguiente, Richard concertó una cita con un abogado de sucesiones notoriamente agresivo llamado Marco Torres. Después de revisar una copia del testamento y el resumen de Ramos, Torres se recostó en su silla de cuero, con una sonrisa cínica en su rostro. «Señor Herrera», dijo, entrelazando sus dedos, «su difunta esposa no solo le cerró la puerta, sino que la atornilló, la encadenó y la tapió desde el otro lado. Las condiciones, la cláusula de celibato, como la llamamos, son inusuales, pero no son ilegales. Son lo que se conoce como una cláusula de restricción matrimonial, y aunque algunas son anuladas, esta está inteligentemente ligada a la asignación y la residencia, no a la herencia en sí. Está diseñada para influir en su comportamiento, lo cual es permisible. Ella no está diciendo que no pueda volver a casarse, solo que se quedará sin hogar y sin dinero si lo hace». Torres golpeó el documento. «Y estas evaluaciones psiquiátricas, la declaración en video, olvídelo. Gastaría 100.000 euros solo para que se rieran de usted en los tribunales.
Mi consejo: acepte el trato. Es malo, pero es el único que está sobre la mesa. Richard salió de la oficina de Torres, sintiéndose aún más desesperanzado. La jaula era real, y las paredes se estaban cerrando. La semana siguiente fue un colapso a cámara lenta. La primera factura en llegar fue por el catering de la recepción del funeral. 500 euros. Luego llegó la factura de la iglesia y la funeraria. Otros 32.000 euros. Richard había asumido que el patrimonio cubriría estos gastos. Llamó a Ramos, solo para ser informado fríamente de que los gastos funerarios tradicionalmente corrían a cargo del cónyuge superviviente. Se vio obligado a pagar de la cuenta conjunta, la que la señora Gómez había mencionado. En cuestión de días, el saldo de 37.450 euros se había reducido a la mitad. Sofía observó todo esto con una creciente sensación de desapego y disgusto. El hombre al que había visto como un poderoso y rico benefactor se revelaba rápidamente como un hombre en pánico, tambaleándose con recursos menguantes. Los coches de lujo en el camino de entrada estaban registrados a nombre de Isabela. Las tarjetas de crédito en la cartera de Richard estaban todas vinculadas a cuentas que ahora formaban parte de la fundación. Todo su estilo de vida había sido una actuación financiada por su esposa, y el espectáculo había terminado. Sus discusiones se hicieron más frecuentes y más venenosas. «Tienes que vender tu reloj», exigió Sofía una tarde, señalando el Patek Philippe en su muñeca. Había sido un regalo de Isabela en su 10º aniversario. «Vale quizás 60.000, Sofía. Eso no es ni 3 meses de mantenimiento de este lugar. Es un comienzo. ¿Qué pasa con el arte? Ese cuadro feo sobre la chimenea es parte del contenido de la casa. No puedo venderlo, ¿recuerdas? Pertenece a la casa y la casa me pertenece a mí, solo mientras siga sus reglas dementes». Estaban atrapados en un museo de su propio fracaso, rodeados de objetos de valor incalculable que no podían tocar. Sofía comenzó a pasar menos tiempo en la mansión. Puso excusas. Necesitaba ver a sus amigos. Tenía citas. Richard sabía que ella se estaba distanciando, tanteando las aguas de una vida sin él. Sintió una desesperada necesidad de retenerla, el último vestigio del sueño que había perdido. «Solo ten paciencia», le suplicó una noche. «Déjame resolver esto. Una vez que reciba el primer cheque de la asignación, las cosas se estabilizarán». Sofía solo lo miró con fría piedad. 2.000 euros, Ricky. A eso se ha reducido todo este gran asunto. Puedo ganar más que eso en un fin de semana sirviendo mesas. ¿Es eso lo que quieres para mí? Él no tuvo respuesta. La vida de la base de mentiras y derechos sobre la que habían construido su relación se estaba desmoronando, y Richard comenzaba a darse cuenta de que sin la promesa de dinero, no tenía nada que ofrecerle. Ya no era el hombre encantador y poderoso con una esposa rica. Era solo un hombre de mediana edad en un matrimonio sin futuro. Y ahora era solo un hombre de mediana edad en una vida sin futuro. El óxido se estaba asentando, y la decadencia se extendía más rápido de lo que él jamás hubiera imaginado. Justo cuando Richard creía que las cosas no podían empeorar, llegó la llamada telefónica. Era un martes por la tarde. Después de la lectura del testamento, estaba sentado en la cavernosa oficina de Isabela, mirando una pila de facturas recién llegadas, jardinería, piscina, mantenimiento, servicios de seguridad, que sumaban más que sus 2 primeros años de pagos de asignación. Los 37.000 euros de la cuenta conjunta casi habían desaparecido. Sintió un nudo de puro pánico ácido en el estómago. El teléfono sonó, mostrando un número que no reconoció. Respondió.
esperando que pudiera ser un cliente para su moribundo negocio de consultoría. ¿Es Richard Herrera?, preguntó una voz nítida y profesional. Sí, soy yo. Señor Herrera, mi nombre es Arturo Salas. Llamo de la División de Préstamos Comerciales del Banco de Crédito de Sevilla. Llamo en relación con el saldo pendiente de la línea de crédito que tenía su difunta esposa, Isabela Ferrer Herrera. La sangre de Richard se heló. ¿Línea de crédito? No lo creo. Isabela no pedía dinero prestado. Ella era el banco. Debe haberse equivocado de persona. Hubo un crujido de papeles al otro lado. Señor, le aseguro que no. Tenemos una línea de crédito comercial a nombre de Inversiones Ferrer, S.L., una empresa unipersonal registrada a nombre de su esposa. Durante los últimos 4 meses, ella utilizó la totalidad de la línea de crédito. ¿Cuánto?, preguntó Richard, su voz un susurro seco. El principal pendiente total es de 5 millones de euros, señor Herrera, dijo Salas, tan casualmente como si estuviera citando el precio de un café. 5 millones de euros. El primer pago de intereses ya tiene 30 días de retraso. Richard sintió que la habitación daba vueltas. 5 millones de euros. Era una cifra imposible. Isabela, la persona más fiscalmente conservadora que conocía, sacando un préstamo masivo, no tenía sentido. ¿A dónde fue?, exigió Richard. ¿Para qué fue? No hay activos nuevos, ni compras de propiedades. Nuestro acuerdo de privacidad con el cliente me impide discutir el uso específico de los fondos, señor Herrera, respondió Salas con suavidad. Sin embargo, puedo decirle que el préstamo está garantizado. ¿Garantizado? ¿Garantizado por qué? El señor Salas hizo una pausa. Está garantizado por su cartera de inversiones principal, la gestionada por el Banco Santander. Las piezas encajaron con un chasquido horrible y nauseabundo. La cartera, los 14.2 millones de euros, que ahora formaban la mayor parte de la Fundación Isabela Ferrer. Esa cartera ahora es parte de una fundación benéfica, dijo Richard, la desesperación invadiendo su voz. Es intocable. Para un titular de préstamo principal, no lo es. Le corrigió el señor Salas. El acuerdo de préstamo es anterior a la formación de la fundación. La fundación heredó los activos, lo que significa que también heredó la deuda garantizada contra ellos. Como se le ha notificado al albacea del patrimonio, el señor Ramos, retiraremos nuestros pagos directamente de los intereses y dividendos generados por esa cartera hasta que el principal y los intereses acumulados se paguen en su totalidad. Richard hizo los cálculos en su cabeza, su mente trastornada. Un préstamo de 5 millones de euros. Incluso con una tasa de interés favorable, los pagos serían enormes. Los ingresos generados por los activos de la fundación, el dinero que se suponía que iba a mujeres maltratadas, en cambio, se desviarían a un banco, durante años, posiblemente décadas, para pagar una deuda misteriosa. Pero el verdadero horror lo asaltó un segundo después. Los ingresos de la fundación estaban paralizados. ¿Qué pasa si no es suficiente? ¿Qué sucede si los rendimientos de la cartera no cubren los pagos del préstamo?, preguntó Richard, temiendo la respuesta. En caso de déficit, dijo Salas, su voz fría y clínica, el banco tiene derecho legal a comenzar a liquidar los activos subyacentes para cubrir la deuda, pieza por pieza si es necesario. Isabela no solo había regalado su dinero, sino que lo había trampeado. Había creado una deuda fantasma que devoraría lentamente su propia fortuna desde adentro, dejando a la fundación como un cascarón vacío. ¿Pero por qué? Era un acto de autoinmolación financiera. Era el caos. Colgó el teléfono
con la mano temblorosa. Inmediatamente llamó a Alejandro Ramos. «¿Sabías de esto?», gritó Richard, prescindiendo de cualquier formalidad. «Este préstamo de 5 millones de euros. Me enteré la semana pasada, sí», respondió Ramos, su tono tan plácido como siempre. El Banco de Crédito de Sevilla envió el papeleo. «Y no pensaste en decírmelo. Esto lo cambia todo». «¿Lo hace Richard?», preguntó Ramos con frialdad. «No tiene relación con su asignación ni con su residencia en la casa. Es un asunto de la Junta de la Fundación y del banco. No le concierne a usted». «Me concierne», insistió Richard, paseándose frenéticamente. «Ella sacó un préstamo de 5 millones de euros y simplemente desapareció». «¿A dónde fue el dinero, Alejandro?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Ramos finalmente habló, su voz era diferente. Tenía una nota de algo que Richard no podía identificar del todo. No lástima, pero quizás una especie de finalidad cansada. «No puedo decírtelo, Richard. Las instrucciones de Isabela sobre ese asunto fueron explícitas, pero te ofreceré un consejo no solicitado. Deja de buscar. No te gustará lo que encuentres». La línea se cortó. Esa noche, Sofía llegó tarde a casa. «Había salido con amigos», dijo, pero su cabello estaba demasiado perfecto, su sonrisa demasiado brillante. Richard sabía que ella ya estaba siguiendo adelante, desprendiéndose de su barco que se hundía. La confrontó en el salón, el retrato de Isabela mirándolos. «Tengo que contarte algo», dijo, su voz pesada. Explicó la llamada telefónica del banco, la deuda de 5 millones de euros, el gravamen contra la fundación. Expuso el extraño y autodestructivo rompecabezas financiero que Isabela había creado. Había esperado que ella se enojara, que entrara en pánico. En cambio, ella solo lo miró con una expresión de total finalidad. «Así que déjame entender bien», dijo, su voz monótona. «El dinero que se suponía que íbamos a obtener no solo ha desaparecido, sino que ha sido hipotecado en secreto. La fundación que ella creó para fastidiarnos está básicamente en bancarrota. Parece que sí, será devorada viva por esta deuda». Sofía soltó una risa corta y aguda, desprovista de cualquier humor. «Dios mío, ella realmente pensó en todo», negó con la cabeza con un movimiento lento y deliberado. «Sabes, por un tiempo estuve enojada. Ahora estoy casi impresionada. Te ganó, Ricky. Nos ganó a los dos por completo». Miró alrededor de la opulenta habitación, los muebles, el arte y el silencioso piano de cola. Todo esto era un espejismo, ¿verdad? Toda esta vida. Y tú estabas tan ocupado disfrutando de la vista que nunca te diste cuenta de que todo estaba a punto de desaparecer. Se acercó a él y le puso una mano en la mejilla. Su tacto era frío. «Lo siento, Ricky, pero no puedo hacer esto. No puedo estar atada a esto». Ella hizo un gesto alrededor de la habitación hacia las cadenas invisibles que ahora lo ataban. «A ti, Sofía, no», suplicó él. «Todavía podemos». «No podemos hacer nada», interrumpió ella, su voz firme. «Se acabó. El sueño está muerto». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. «¿A dónde vas?», gritó él, su voz quebrándose. Ella se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. «A encontrar una vida que sea real. Te sugiero que intentes hacer lo mismo, si puedes averiguar cómo». Y con eso, se fue. La puerta se cerró con un clic, el sonido resonando por la vasta y vacía casa. Richard Herrera estaba solo. Solo con las facturas, las condiciones, el fantasma de su esposa y el aterrador misterio de una deuda de 5 millones de euros que había sellado su destino. El último clavo había sido martillado en su ataúd, y él ni siquiera había visto venir el martillo. La semana después de que Sofía se fue,
fue un descenso a un nuevo círculo del infierno para Richard. El silencio en la mansión ya no era pacífico, era una entidad viva, vasta y opresiva. Cada crujido de las tablas del suelo, cada susurro del viento exterior, parecía burlarse de él. Era el rey de un castillo que no podía permitirse y del que no podía salir, un prisionero en su propia casa. La realidad financiera se le acercaba como una mordaza. Su última tarjeta de crédito fue rechazada en el supermercado. Un aviso naranja brillante de inminente corte de servicios públicos estaba pegado a su puerta principal. Se vio obligado a vender su reloj Patek Philippe, tal como Sofía había sugerido. Pero los 62.000 euros que obtuvo por él se sintieron como arrojar un cubo de agua a un incendio forestal. Cubriría el impuesto a la propiedad por un trimestre y luego volvería a estar a cero. La desesperación lo roía. ¿A dónde fueron los 5 millones de euros? La pregunta se convirtió en una obsesión, el único misterio que sentía que podía resolver. No podía aceptar que Isabela simplemente lo hubiera vaporizado. Era demasiado meticulosa. Tenía que haber un rastro, un registro, algo. Quizás lo había escondido. Quizás había una cuenta secreta, una caja de seguridad, un último pequeño colchón que podría reclamar. La esperanza, por irracional que fuera, era lo único que le quedaba. Comenzó a destrozar la casa, no con una rabia frenética, sino con la desesperación metódica de un cazador de tesoros. Comenzó en la oficina de Isabela, la habitación en la que acababa de estar cuando llegó la fatídica llamada. Era un espacio al que rara vez había entrado cuando ella vivía. Era su santuario, lleno de libros sobre botánica, historia del arte y literatura clásica. Revisó cada cajón del escritorio, cada archivador. Encontró viejos extractos bancarios, declaraciones de impuestos de hace una década, garantías de electrodomésticos de cocina. Nada. Revisó entre las páginas de cada libro, esperando una llave oculta o un trozo de papel. Solo encontró flores prensadas y viejos marcadores. Los días se convirtieron en una semana. Adelgazó, sus ojos salvajes e inyectados en sangre. Descuidó afeitarse. Parecía menos el señor de la mansión y más su ghoul residente. Finalmente, su búsqueda lo llevó a la parte trasera de su vestidor. Escondido detrás de una fila de abrigos de invierno, encontró una pequeña caja fuerte cerrada con llave empotrada en la pared, una que nunca supo que existía. Su corazón dio un vuelco. Esto tenía que ser. Pasó la mayor parte de un día tratando de adivinar la combinación. Su cumpleaños, su aniversario, el cumpleaños de su madre. Nada funcionó. En un ataque de frustración, tomó una pesada palanca del garaje y atacó la caja fuerte, arrancando el yeso y abollado la puerta de metal, hasta que, con un último gemido desgarrador, se abrió. Dentro, no había efectivo, ni joyas, ni un par de bonos. Solo había un delgado libro de contabilidad encuadernado en cuero y un grueso sobrecolor crema con su nombre, Richard, escrito en la elegante y familiar letra de Isabela. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Dentro había una carta de varias páginas, escrita en el mismo papel grueso que el testamento. Se sentó en el suelo del armario, rodeado por la ropa de Isabela, que todavía olía levemente a su perfume de lavanda, y comenzó a leer. Mi querido Richard, si estás leyendo esto, significa que tu desesperación finalmente ha superado tu orgullo y has encontrado mi pequeño secreto. Imagino que ahora estás solo. Dudo que la señorita Vidal
poseyera el carácter para soportar una vida sin la lubricación financiera que tanto desea. Debes tener tantas preguntas. ¿Por qué el testamento enrevesado? ¿Por qué la jaula? Y sobre todo, los 5 millones de euros. Permítame tranquilizarte. No es un rompecabezas para que lo resuelvas, sino una declaración para que la entiendas. Lo sabía, Richard. Lo supe durante 19 meses. Supe de la señorita Vidal desde el principio. ¿De verdad pensaste que no notaría los mensajes de texto a altas horas de la noche que creías que estabas ocultando? ¿Los repentinos viajes de negocios a lugares soleados? ¿El rastro de un perfume que no era el mío en tus chaquetas? Nunca fuiste tan astuto mintiendo como creías ser. Simplemente estabas casado con una mujer que, por un tiempo, eligió ser una observadora silenciosa. Mi primer instinto fue la ira. El segundo fue la angustia. Pensé en confrontarte, en divorciarme de ti, en exponerte a nuestros amigos y familiares por el hombre infiel y codicioso en el que te habías convertido. Pero me di cuenta de que eso solo te daría un tipo diferente de libertad. Habrías luchado por la mitad de todo, y probablemente habrías ganado. Habrías tomado tus ganancias y construido una nueva vida sobre las cenizas de la nuestra, y no habrías sentido remordimiento. No habría sido justicia. Habría sido una transacción. Así que elegí un camino diferente. Decidí darte exactamente lo que querías, mi dinero y la vida que venía con él. Pero también decidí darte exactamente lo que te merecías. Nada. El testamento fue la parte fácil. La jaula, como probablemente la llamarás. Atarte a esta casa solo con el dinero suficiente para sobrevivir, pero no para vivir. Fue un castigo apropiado para un hombre que valora las apariencias por encima de todo. Tienes el escenario, Richard, pero la audiencia se ha ido a casa y no tienes líneas que decir. Pero la obra maestra, si me permito ser tan audaz, fue la deuda. Ahí, mi querido, fue donde fueron los 5 millones de euros. No se desvanecieron, los regalé. Los ojos de Richard se dirigieron al libro de contabilidad. Lo abrió. Estaba meticulosamente detallado. Página tras página enumeraba transferencias bancarias, fechas, cantidades, entidades receptoras. Las primeras transferencias fueron pequeñas, unos pocos miles de euros aquí y allá. Luego crecieron. Reconoció los nombres. Eran todos refugios para mujeres. Sociedades de asistencia legal. Organizaciones sin fines de lucro especializadas en ayudar a mujeres a escapar de situaciones de abuso. Las mismas organizaciones benéficas que se suponía que debía apoyar su fundación. La carta continuó. Verás, no podía simplemente dotar a la fundación tras mi muerte. Tú y tus abogados habrían encontrado la manera de impugnarlo, de afirmar que fui manipulada o que no estaba bien. Así que comencé a financiarla mientras vivía. En secreto, establecí Inversiones Ferrer, S.L., no para adquirir nada, sino para liquidar. Saqué el préstamo del Banco de Crédito de Sevilla, un banco que nunca usamos, y canalicé ese dinero, hasta el último céntimo, a la infraestructura naciente de mi verdadero legado. La transferencia final del 1.000.000 de euros restante se realizó el día antes de mi muerte. Utilicé el préstamo para hacer las donaciones y mis activos como garantía. De hecho, regalé mi dinero 2 veces. La fundación hereda los activos, sí, pero también hereda la colosal deuda que contraje para construirla en primer lugar. Los ingresos que genera no irán a nuevos programas durante años. Irán a un banco para pagar el dinero que ya regalé. Es poético, ¿no crees? Tú querías mi fortuna, pero me inspiraste a regalarla a mujeres que tú verías como víctimas. Al hacerlo,
Creé una deuda que finalmente neutraliza la misma fundación establecida en mi nombre. Lo quemé todo hasta los cimientos, Richard. Lo quemé todo para que nunca pudieras tenerlo. El dinero se ha ido. Se gastó en ayudar a personas a las que nunca te dignarías a notar. Ya ha hecho su buena obra. Lo que queda es una ilusión, una cartera que no hace más que pagar una deuda. Una casa de la que no puedes salir. Una vida que no puedes vivir. Te quedas con exactamente lo que tú mismo trajiste a este matrimonio. Espero, por tu bien, que encuentres algún valor en eso. Yo, sin embargo, no pude. Adiós, Richard, Isabella. Richard dejó caer la carta de sus manos. El aire en el armario se sentía denso, irrespirable. No era el caos. Era un plan. Una política de tierra quemada de una genialidad y crueldad asombrosas. Ella no solo lo había superado, había reescrito todo el juego, lo había revelado como un peón y luego había pateado el tablero. Miró el libro de contabilidad, los nombres de los refugios y las sociedades de ayuda. Pensó en las mujeres y los niños a los que el dinero de Isabella ya había ayudado. Su traición no solo había llevado a su propia ruina, había sido el catalizador de un acto masivo de caridad secreta. Era el villano de una historia en la que se creía el héroe, y la persona a la que había victimizado había convertido su pecado en su salvación y su condenación. Salió a trompicones del armario y entró en el dormitorio principal. Se vio reflejado en el gran espejo del tocador. Un extraño demacrado y derrotado. El hombre engreído y seguro de sí mismo, que había estado de pie sobre el ataúd de su esposa, se había ido para siempre. En su lugar, había un fantasma perseguido no por los muertos, sino por las consecuencias vivas de su propia codicia. Había cobrado solo para descubrir que el banco estaba vacío y que debía una deuda que nunca podría ser pagada. Las consecuencias fueron una ruina tranquila y sofocante. El primer cheque de la asignación llegó. Unos impecables 2.000 euros, que se sintieron más como un insulto que como un salvavidas, apenas lo suficiente para mantenerlo encadenado al gran y vacío mausoleo que se vio obligado a llamar hogar. Su antigua vida se evaporó. Los susurros sobre el testamento de Isabella lo habían convertido en un paria en los círculos que alguna vez dominó. Sus llamadas a antiguos contactos quedaron sin respuesta. La ruptura final llegó unas semanas después. Richard observó desde una ventana cómo Sofía regresaba. No por él, sino por sus cosas. Con fría eficiencia, cargó su vida de diseñador en un coche de lujo que la esperaba, sin mirar atrás. Se dirigía a un nuevo benefactor, dejando a Richard solo entre los escombros. La casa se convirtió en su prisión, su silencio un recordatorio constante de su fracaso. A menudo se paraba frente al retrato de Isabella, ya no viendo a la esposa pasiva que creía conocer, sino a la brillante estratega que había desmantelado su mundo. La había subestimado fatalmente, y esta casa era su monumento a esa locura. El giro final del cuchillo llegó en una llamada telefónica de Alejandro Ramos. El abogado le informó con un tono de satisfacción profesional que la Fundación Isabella Ferrer acababa de hacer su primera subvención. Después de pagar la cuota de la enorme deuda, los ingresos restantes habían financiado una nueva ala en un refugio para mujeres. El ala Ferrer, lo llamó Ramos. Richard colgó el teléfono y miró los jardines, que una vez fueron perfectos, ahora cubiertos de maleza y asfixiados por las malas hierbas. El castigo estaba completo. No fue la pérdida del dinero lo que lo rompió. Fue el conocimiento escalofriante
de que su codicia había sido el catalizador de su mayor acto de caridad. Isabela lo había despojado de todo y lo había dejado con lo único de lo que no podía escapar: él mismo. Fue una cadena perpetua. Y así, Richard Herrera fue condenado a vivir sus días como un fantasma en su propia vida. Un testimonio viviente del viejo dicho: ten cuidado con lo que deseas. La venganza de Isabela no fue una explosión ardiente, sino una combustión lenta y fría. Ella demostró que las trampas más devastadoras no son las que te matan, sino las que te obligan a vivir con la persona en la que te has convertido. Una historia de avaricia, traición y la justicia silenciosa y meticulosa, servida desde más allá de la tumba. ¿Qué te pareció el plan definitivo de Isabela? ¿Fue un golpe de genialidad o un paso demasiado lejos? ¿Quién fue el verdadero ganador al final? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia de justicia poética te cautivó, por favor, dale un me gusta a este video. Compártelo con alguien a quien le encante un buen relato de giros y vueltas. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Gracias por escuchar.